Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este super taller Geopolítica en exclusiva. Hoy es viernes 19 de enero 2024. Vamos a hablar un ratito del tema dolarización y geopolítica de Ecuador. Un tema de los más importantes de este año. Y a mí eso se me parece, bueno, se me hace muy interesante porque la mayoría de analistas están ahorita con lo de Yemen o con cualquier otra cosa y poco se le está dando énfasis tanto al tema de Ecuador como al de la región que está en disputa ahí en Venezuela, el Esequibo. En orden de jerarquía geopolítica, este tema de Ecuador, se los puedo asegurar, es de los más relevantes en 2024. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Este taller es de los más relevantes de este año. Es correcto el tema de Ecuador. Obviamente que para entenderlo, pues tenemos que adentrarnos en el ámbito de la teoría geopolítica como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues ahí le doy la bienvenida a Arturo, y ya por fin ahí se puso su gorra tipo Mearsheimer, dominguera tipo Mearsheimer, eh, que me da mucho gusto que ahora salió otra vez en el ranking de los mejores geopolitólogos del mundo, y pues hay que seguir a este señor, ¿no es cierto, Arturo? ¿Tú qué opinas del ranking nuevo que salió ahí, Mearsheimer? Sí, sí vi que lo puso Jalife, no lo he visto todavía, pero vi que le fue muy bien al doctor, lo cual me apetece, me da gusto. Claro, claro, sí, por supuesto. Pepe Escobar también muy influyente, ¿no? Aunque en algunas Eh, cosas es un poco naif Pepe Escobar, Sí, pero es brillante. sí. Es muy buen escritor, fíjate. Sí. Pero sí siento que es muy naive de repente. No, Pero sí, dime, sí, sí, adelante, adelante. no, dime. No, por favor, adelante, adelante. Ah, sí, también siento que de repente Douglas McGregor, es algo, yo creo que lo hace a propósito, algo exagerado, ¿no? Con el tema de que Turquía pudiera atacar a Israel, pues digo, esa proyección a mí me parece infundada, digo, igual y estoy mal, igual y yo voy a ser el que va a estar mal, pero hasta ahora se ve improbable, ¿no? Sí, Bueno, pues es que esto que tú acabas de decir es muy interesante, porque, bueno, antes que nada, pues bienvenida Josefina Velázquez a esta transmisión, que pues como es viernes a las 7, pues ya parece fiesta geopolítica, ¿no? Pero hay Gracias. material de primer nivel. Hola, Hola, hola a ¿qué todos. tal? Qué gusto escucharte otra vez esta semana. Hace una semana que andábamos por acá también. eh, Sí, y, y se inscribieron 10 personas, pero bueno, creo que lo van a ver de manera diferida. Estábamos hablando varias cosas, Josefina. Decíamos que el tema de Ecuador es de los más relevantes en 2024, em, sí, pero me no se quedó le a ha dado. marcar. Sí, sí, Perdón, y les va a gustar mucho lo que preparé para esta sesión, para el final, y les va a fascinar porque son cosas que no se dicen en YouTube eh, por el chapucero, lo digo con todo respeto. No es que me caiga mal, pues es que es un análisis geopolítico el que hace, pues, sin hacer análisis. Y aquí, bueno, pues intentamos darle plusvalor a todo el tipo de conocimiento, ¿no? Sin demérito y en el favor de la pluralidad de las voces, pero también con sentido científico y de preparación de temas con enfoque interdisciplinario. Y Arturo decía que Douglas MacGregor había hecho algunas declaraciones respecto a que Turquía podría invadir Israel, pero yo estaba por decir que no es tan descabellado, Arturo, no es tan descabellado. Todo va a depender de Cisjordania. O sea, el parámetro, esto es otro tema, por supuesto, pero es como para enriquecerlo y que no sea todo tan lineal. Este, El parámetro para saber si Turquía va o no a invadir Israel es Cisjordania, ¿de acuerdo? Particularmente eh, lo que pueda suceder en la Mezquita de la Roca y dónde empezaría una invasión
por parte de Turquía en la frontera con Siria. Toda esa región de Idlib, Damasco, sería por ahí, porque queda luego Beirut, o sea, más bien Líbano y luego ya queda Israel, pero bueno, ahí sí sería el fin de todas las especies del planeta. Entonces, desde ese punto de vista sí sería improbable. No creo que los eh, israelitas sean tan irracionales como para empezar ese frente. Entonces, se ve lejano, pero hay que tenerlo en el radar, Arturo. Interesante y muy relevante. Por otra parte, ya pasando de Medio Oriente al ámbito de Latinoamérica, voy a empezar con algo del final de ese tipo de carnita que no se suele decir en otras partes. Latinoamérica es como Medio Oriente. Quien controle Latinoamérica, repito, quien controle Latinoamérica va a controlar el destino de la correlación de fuerzas del orbe. Por eso este tema de Ecuador es más que trascendental. Lo digo así abiertamente. Está al mismo nivel de trascendental que los temas actuales que están sonando más. Por eso es importante informarnos y entender. Todo esto surge, por supuesto, de mucho de la teoría que hemos visto en el curso. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Y me da risa, vean, les voy a contar algo que es chistoso, en el sentido de que justamente ya ven que hoy ya nos siguió James Rickards en ex Twitter. Rickards pues es una de las principales voces de las finanzas, conocedor al más alto nivel de la economía y de la geopolítica, abogado, ex asesor de la CIA del Pentágono, y me da mucha risa, quién sabe qué tipo de extraña coincidencia, que justamente hoy vamos a hablar de él. O sea, yo estaba preparando la diapositiva y hubo ahí quién sabe qué tipo de sincronía planetaria o quién sabe qué tipo de espionaje. No lo sé qué sucedió, pero bueno, sucedió en el mismo día, en el mismo momento. Muy curioso, muy raro, ¿no? Pero entonces eso es la primera parte que vamos a ver, porque vamos a hablar de la dolarización. Entonces, aquí yo tengo algunos de sus libros, por cierto. Ahora que estoy viendo, vamos a ver si se puede ver. ¿Sí se ve Arturo que está aquí? Es La muerte del dinero, el colapso que viene del sistema. Ah, no, este no es. Bueno, sí tengo varios. Está este otro. A ver. No, si yo no les miento cuando digo que este. Ah, no, me equivoqué. No estoy presumiendo, ¿eh? No estoy presumiendo. Me equivoqué. Perdón. Este es el bueno. Es que todas las portadas se parecen. Este tenemos que hacer un curso de este libro. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ves, Arturo? ¿Sí se ve? Dice, el camino, pues, Sí, sí se ve, sí se al ve fin bien. o a la ruina, eh, el, el plan secreto de las élites globales para la implementación de la próxima crisis financiera. Y mucho tiene que ver con estos puntos de violencia como el de Ecuador. Entonces, eso es importante que se sepa, tenemos que ver todo un curso nada más para este libro. Rickards tiene muchos libros. Eh, este que les acabo de enseñar es, yo creo que por el que vamos a comenzar más adelante. Nada más que haya tiempo porque pues ya ven que viene el proyecto eh, ya estamos por subir al Patreon el index, ¿verdad, Arturo? De esta semana, que es el Sí, mejor, sí, adelante. sí lo van a encontrar el día de hoy, para los que están dentro de Patreon, ¿verdad? Que es el mejor justamente informe semanal de geopolítica porque reúne a todas las mentes más brillantes de geoestrategia del orbe. Estamos haciendo un mapa y ya empezamos, tenemos cerca de, ¿qué les gusta? Como 30 autores ya indexados y cada vez vamos a agregar nuevos al ranking que se conoce de los 10 más importantes. Estamos agregando muchos más, muy desconocidos, pero que son muy relevantes. Uno que yo les puedo decir que es muy desconocido, pero es hiper relevante, es Lucas Leiros, que
que yo digo que es como el nuevo Scott Ritter. Scott Ritter es un experto veterano de armas y soldado. Entonces hay que seguir el índice, que tiene un costo de 8 o 9 dólares el mes, y va a estar ahí de manera bilingüe, español e inglés, en Patreon, grabación de audio y transcripción en informe PDF, más la información bibliográfica de cada uno de ellos. Está interesantísimo. Y bienvenido, Joel. Si me escuchas, si puedes hablar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Excelente, buenas noches. Pues estábamos hablando de que es muy chistoso, Joel, que hoy que ya nos siguió James Rickards en Twitter, hoy vamos a hablar de él. Te digo que es una alineación planetaria muy extraña, ¿no? O eso o nos espían. Entonces, pues sucedió, y justamente lo que les decía a los demás, porque bueno, de lo que se tratan estos talleres es de dar información mega exclusiva. Y aquí tengo un libro de James Rickards, que es el que está ahí, se llama El Camino a la Ruina, y lo vamos a ver más adelante, yo creo que con un curso, porque es muy buen libro, que es el plan secreto de las élites globales para la implementación de la próxima crisis financiera, que tiene mucho que ver con el tema de hoy de Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar ahora sí con lo esencial, ¿no? Con la carnita, y ya si ustedes tienen alguna participación, pues vamos, pero eso es lo más sustancial, que ustedes sepan que estos talleres tienen el diseño de que se lleven la mejor información geopolítica, y yo sí creo que la mejor información, pues sí tiene cierto costo, el plusvalor, ¿no? Es más difícil encontrarla. Entonces, pues proporcionarles de herramientas, bibliografía, comentarios, argumentos, todo, porque eso nos va a permitir entender 2024, que ya desde ahorita empezó muy fuerte con toda la violencia que estamos observando. Ya ven que recientemente, pues ya incluso no es nada más que Irán haya eh, destruido enclaves del Mossad, es que Pakistán ya respondió a los misilazos de Irán. Y ahí pues hay que entender otra reconfiguración de Medio Oriente que veremos. Pero lo importante es saber lo siguiente. Y yo creo que aquí somos muy afortunados de ver estos temas. Como lo comentaba Joel, el tema de Latinoamérica junto con Medio Oriente va a definir el nuevo orden multipolar. Así de importante es este tema de Ecuador, para que vean, ¿no? Como que en el imaginario de las noticias se ve de algún modo un tema menor. Al contrario, yo creo que es de los más preponderantes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo cual, comenzamos. Vean, James Rickards es una de las voces más aclamadas en el desierto y en el tema de las crisis financieras. El libro comienza definiendo el concepto de dinero fiat, que es el nuevo caso del oro, perdón por no poner de qué libro, el nuevo caso del oro, una palabra que proviene del latín y que significa que sea hecho. Entonces, primer concepto importante, definición de dinero fiat. Es dinero artificial sin valor intrínseco, es decir, nuevos billetes y monedas habituales. En la medida en que el Estado le proporciona a estos papelitos de color valor extrínseco, se dice que carece de valor intrínseco desde 1972, cuando el dólar se desacopló del oro, en el que la onza estaba fijada a 35 dólares por onza. El resto de divisas fijaron sus tasas de cambio respecto al dólar, por lo que hasta ese año todas las divisas estaban vinculadas al precio del oro. Ya saben, hemos hablado de esto ampliamente, el nacimiento del sistema del petrodólar. Si tú en algún momento quieres intervenir, adelante, Arturo. Si tienes Claro, alguna idea. claro. Vale. Bueno, se describe el importante concepto de guerra financiera. Vean, estamos en las guerras financieras, y cita el ejemplo del 11 de septiembre, cuando los terroristas especularon con el valor de las acciones de las aerolíneas, con lo que hicieron grandes ganancias. El objetivo también de estos talleres pues, es profundizar en el curso, lo que hemos visto en el curso. Entonces, lamentablemente en el curso general no tuvimos tiempo de hablar del SWIFT, que es nodal
Entonces, vean, Ricketts define que hay dos tipos de guerra financiera, ofensiva y defensiva. Una guerra financiera ofensiva, o sea, Ecuador es una guerra financiera ofensiva para que no se vayan únicamente por la parte de la violencia militar, solo que hay que verlo por capas de entendimiento. Una guerra financiera ofensiva podría ser, por ejemplo, cuando se logra hackear el mercado de acciones de un país extranjero para manipular el valor de las mismas. Esto sucedió en 2012, cuando Estados Unidos atacó Irán, excluyendo al país persa del sistema SWIFT de pagos globales. SWIFT es el acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que es una red, ahí les puse más o menos figuradamente, es una red por donde pasan los pagos de todo el orbe que está conectado prácticamente de todo el mundo, menos de los enemigos de Estados Unidos. Entonces, es un modo de poner sanciones. Entonces, ¿cómo golpeas a Irán? Lo sacas del sistema SWIFT para que no pueda vender su petróleo, para que no pueda vender su petróleo. Lo que estoy diciendo ahorita, por favor, apúntenlo. Vamos a hacer aquí un esfuerzo, porque son temas muy complejos de llevarlos a la comprensión de los conceptos. Entonces, Estados Unidos atacó a Irán. ¿De qué modo? ¿Cómo atacó? ¿Con misiles? No, no fue con misiles. Fue excluyéndolo, extrayéndolo de la red SWIFT. ¿De acuerdo? Para evitar que Irán tuviese entradas de dinero por la venta de su petróleo, que tiene abundante en el Golfo Pérsico. Entonces, de ese modo, es una manera de sancionar a Irán. Entonces, ¿de qué te sirve tener tanto petróleo si no lo puedes vender en el mercado de los dólares, no es cierto? Y nadie te va a aceptar, y todo en el petróleo, pues es el sistema del petrodólar. Ojo con lo que acabo de decir, tiene todo que ver con lo de Ecuador. Seguimos entonces. Por otra parte, una guerra financiera defensiva se implementa para defender a los mercados de capital internos de un país. Irán es un ejemplo nuevamente, pues meses antes del ataque financiero de Estados Unidos, el país persa se defendió comprando oro para intercambiarlo por recursos sin usar el dólar, y ahí pues ya comenzaron las triangulaciones a través del oro, ¿no es cierto? Que es un poco lo que hemos visto también con los BRICS, que es todo un tema, pero aquí vamos a ver de manera conceptual la columna vertebral de todo esto, porque yo quiero que ustedes entiendan el concepto. Entendiendo el concepto se entiende la disposición planetaria de lo que sucede. Entonces cambia la óptica, por tanto, la percepción geopolítica de los eventos de coyuntura. Ya no se queda uno en el estado de excepción del presidente de Ecuador, sino justamente ya se ve lo que está detrás. Y es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Bueno, lo que ya es más, otra capa más panorámica. Después de las crisis financieras de 2008, China y Estados Unidos han estado fortaleciendo sus estrategias de guerras financieras a la par de su desarrollo del resto de protocolos militares, es decir, las finanzas están militarizadas. Repito, las finanzas están militarizadas. Esto es muy relevante en el sentido de que es parte de la guerra híbrida que ya hemos explicado en detalle con autores, bueno, en la primera parte, la protoguerra híbrida de Thomas Barnett y su mapa del Pentágono, recordarán ustedes, y por otra parte, el concepto de guerra híbrida de Andrew Koripko, que tiene el libro que se llama justamente así, Guerras híbridas. Entonces vayan apuntando la bibliografía adicional, que por tiempo pues no podemos ver, ya en otro taller lo vamos a revisar. Guerras híbridas de Andrew Koripko. La demografía es parte de las guerras híbridas. Las guerras culturales, ojo lo que estoy diciendo, las guerras culturales son parte de la guerra híbrida, que es la implementación del concepto schmittiano de la guerra de todos contra todos.
la Weltbürgerkrieg en alemán, una guerra civil planetaria, todos contra todos. Y justamente Stratford habla de eso respecto a las presidenciales este año. En Estados Unidos hay una, bueno, en Occidente, ¿no es cierto? Hemos estado viendo una guerra cultural silenciosa, pero que nadie imagina, nadie sabe que es parte de una implementación geopolítica. Interesante, que es justamente la guerra de quinta generación, la guerra más sutil. Estamos en guerra y ni te das cuenta que eres el soldado y estás luchando en una guerra. Guerra de quinta generación. Bueno, entonces, eh, Rickards avisa de las próximas crisis financieras, eh, serán peores que las del 2008, que podrían suscitarse en la burbuja inmobiliaria china, en empresas como Evergrande, por la que se observan grandes desarrollos inmobiliarios vacíos sin retorno de utilidades o, por ejemplo, la burbuja de préstamos universitarios en Estados Unidos. O sea, Rickards dice que va a haber que va a estallar la madre de todas las burbujas y puede empezar tanto en China como en Estados Unidos, donde sea va a ser el pretexto. Y ya recordarán ustedes, bueno, eso no se los había dicho, pero hay historiadores de la economía como Niall Ferguson, que es el historiador oficial de los Rothschild, que lo dice eh, en su libro El triunfo del dinero, cuando dice que en el sistema capitalista es normal, vean qué curioso, qué sospechoso que sea normal que haya burbujas recursivas inherentes al sistema capitalista. Nos están diciendo que va a estallar la madre de todas las eh, burbujas y no sabemos cuándo, podría ser en Estados Unidos, podría ser en China, etcétera. Entonces, seguir las cotizaciones. Sí, Arturo, adelante. Oye, hago un breve paréntesis, Miguel, nada más para abonar a lo que comentas. Hay un Te analista escuchas mal, Arturo. ¿Me escucho mal? Sí, ¿Aquí me como escucho mal? así como con ruido. A ver, déjame, le doy refresh, ¿va? Sale. Bueno, en lo que él le da refresh, ahí nos puso un enlace, que ahorita nos lo platicas, ¿no? De JP Morgan. Que JP Morgan, por cierto, es el banco que tiene mayor control sobre la plata. ¿Todavía A me ver, escucho mal? ya mejoró, adelante. Ok, bueno, no, nada más para comentar, de que sobre lo que comentas literalmente, hay un analista que se llama Michael Sembalest, que es presidente de Estrategia de Inversión y Mercado de JP Morgan, y él predijo brevemente unas cosas, de que Biden no va a participar en la elección del 2024, de que Milei no va a poder dolarizar la economía de Argentina, que incluso si lo intenta y lo lograra parcialmente con una dolarización parcial sería un fracaso. Y vale la pena recalcar el punto más interesante que más me llamó la atención, que es que comenta que el dólar estadounidense se va a mantener estable a pesar de todas las preocupaciones sobre la utilización del dólar como arma a través de sanciones de Estados Unidos. Él dice que el dólar ponderado por el comercio finaliza el 2024 con más menos 7% desde donde comenzó. Además, el dólar conserva su participación de aproximadamente el 50% de la facturación comercial mundial. Digo, obviamente, pues hay que checar de dónde viene esa información. Obviamente es de JP Morgan, pues qué dirían. Pero sí tienes al CEO de JP Morgan también el otro día coqueteando con la idea de que Trump gane y apoyándolo, casi casi. Pero bueno, ese era mi Claro. comentario. Sí, bueno, de hecho, en esta sesión vamos a hablar al respecto. Quizás creo que Joel sí estaba presente cuando hablábamos de que, pues, aquí también lo comentábamos. Aquella vez creo que tú estabas, por lo que sea, creo que no pudiste asistir, pero lo dijimos también acá en los talleres, que también se vaticinaba que Milei no iba a poder dolarizar el pues al país y que de hecho si lo lograba iba a ser hasta el final, ¿no? Entonces que fue más bien una especie de promesa de campaña y si lo logra desde ahorita va a encontrar, bueno, si lo intenta ahorita va a encontrar mucha resistencia, ¿no? Y por otra parte, como tú comentas, pues lo vamos a ver ahorita que hablemos de la desdolarización, es el hecho, pues que hay dos ámbitos a conocer. Me adelanto rápido y ahorita lo desglosamos. La dolarización por valor, más bien lo voy a decir más fácil todavía, más fácil. El dólar que se usa para intercambio
¿no? Intercambio, y el de reservas. Son $2 muy diferentes. Y en ese sentido, el de reservas, el de volumen de reservas, le sigue dando una gran primacía al dólar, pese a que está en declive, como menciona Rickards. Entonces no va a ser tan rápida la desdolarización como se pensaba, como quisieran los BRICS, como quisiera Lula, etcétera. Entonces eso, pues, en un juego de suma cero, le da cierta fortaleza a lo que quizás llegue a lograr Milei. Lo vimos, digo, no estoy defendiendo a Milei, por supuesto, nada más digo de lo objetivo, ¿no? Entonces, pues eso lo vimos, pero sí hay que seguirlo muy de cerca, y además JP Morgan pues controla el mercado de la plata internacional, ¿no? Bueno, seguimos. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Hay alguna pregunta o comentario para seguirnos? Qué barbaridad. Yo siempre digo que este, son talleres de 1 hora y me extiendo. Como que es casi imposible ser breves en estos temas. Híjole, algo tengo que hacer para ser más breve, porque siento como que, eh, 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 pues a lo mejor dejo cosas en el aire. Bueno, en fin, eso tendrá que irse mejorando. Seguimos aquí en nuestra fiesta geopolítica. En el siguiente apartado, el autor afirma que el dólar dejará de ser la moneda de reserva mundial utilizada en el comercio. Rickards. Esto se debe a que con el paso del tiempo la confianza en el dólar se ha erosionado, dada su depreciación en el largo plazo, y hablábamos de la facilitación cuantitativa, que es imprimir dólares hasta el que alcance su máxima depreciación. Como tú comentabas acertadamente, Arturo, en el grupo de Facebook el día de hoy, ya tenemos el grupo en Facebook, por si nos gustan seguir, cuando hablabas de que de un tiempo para acá el valor del dólar se ha perdido en un 80%, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Es correcto. Entonces, se debe a la impresión de dólares. Bueno, que es muy semejante a lo que le pasó a Japón en la década de los 90. Bueno, Y todo el tema de Ucrania, Miguel, ¿verdad? El sí, apoyo por y el supuesto. apoyo y el apoyo. Sí, por supuesto, esos apoyos a Ucrania, pues esos paquetes de dinero, pues es de imprimir dinero, que técnicamente ya no es imprimir, es una metáfora, son teclazos en una pantalla, ¿no? Pero es la misma idea, ¿no? O sea, crear dinero de la nada. Entonces, todos esos paquetes que han autorizado de apoyos a Ucrania, pues es más impresión de dinero. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? La depreciación del dólar en este ámbito. Luego, Rickards explica que los BRICS buscan crear su propia divisa para desacoplarse del dólar, dado que lo que le suceda al dólar afecta a sus economías. Esto es muy interesante. ¿Por qué no dado que lo que le suceda al dólar afecta a sus economías? Es decir, hay fluctuaciones en el tipo de cambio. Ahí lo puse en morado. Es muy relevante porque esto tiene que ver todo con Ecuador. Yo espero que sí estén haciendo notas. eh, eh, y también, pues, estos son experimentos porque vamos ya, les doy la exclusiva. Ustedes que llegaron temprano y en vivo, les voy a dar la mega exclusiva, ¿verdad, Arturo? Ya en los próximos días, lo pensamos bastante, nos estuvimos mesando la barba, como se dice, lo consideramos. Ya estamos por abrir en los próximos días el YouTube de Arcadia México. Y vamos a hacer transmisiones. Bueno, la intención es que lo podamos hacer de lunes a viernes. Y ahí vamos a estar comentando de manera gratuita. En YouTube es gratuita. Pues artículos de lo más reciente. Entonces ya vamos a tener el YouTube, ya tenemos el Patreon, el grupo de Facebook, clases a nivel presencial en marzo. Vienen 2 nuevos cursos virtuales y los talleres semanales. Entonces, estamos en proceso de expansión porque este año es muy importante y sobre todo vigilar lo que pasa en Estados Unidos en noviembre. Ya ven que el caucus de Iowa pues lo ganó Trump, y ahí yo decía en el grupo de WhatsApp, pues más bien fue que perdió Ron DeSantis, porque muchos hablaba
se especulaba de Ron DeSantis, que también es republicano. Ya ven que no, más bien apabulló Trump. Sí, Arturo, adelante. Oye, Miguel, ¿y tu proyección para noviembre, cómo la ves? Por cierto que Vivek ahora saltó al tren Trump, por así decirlo. Vivek Ramaswamy, pues sí, se supone que él viene con mucha fuerza, pero igual quedó muy bajo, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que así como van las cosas, de escalar la violencia, pues va a arrasar Trump en noviembre, si sigue la escalada de violencia. ¿Por qué? Porque está afectando la economía de Estados Unidos. Entonces, tenemos que monitorear cómo va a suceder. O se puede reelegir Biden. Bueno, no sé, eso lo vamos a analizar. Todo depende de cómo también le vaya ahí a los juicios, ya ven, de Epstein, todo eso, ¿no? Entonces son muchas variables, pero quédense con esta idea. Es un tema complejo, no por un comentario va a suceder, pero sí ya lo de Iowa, por lo menos sí nos dice seguro que es mucho más probable ahora que hace un mes que el candidato sí sea Trump. Por lo menos el candidato sí parece que sí se va a llevar la candidatura, y esa fue la gran interrogante de los últimos meses. ¿Quién va a ser Vivek Ramaswamy? ¿Si va a ser Ron DeSantis, Nikki Haley? Pues parece ser que sí va a ser Trump, ¿no? Bueno, continuamos porque si no, no vamos a acabar y ya nos vamos a aventar acá la fiesta geopolítica. Bueno, comenta que aparte de los BRICS, la OPEP, encabezada por Arabia Saudita, busca desacoplarse del dólar. No nada más son los BRICS. El colapso de la hegemonía del dólar es inevitable. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a suceder, no? Ahorita vamos a hablar de eso. Y todo esto tiene que ver con Ecuador, por supuesto. Respecto al sensible tema de la deuda en Estados Unidos, Rickards comenta que una manera de disminuirla es regresar a la economía real a través de la inversión en infraestructura. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso, no? La otra es la preferida por los políticos, que es provocar inflación para disminuir la deuda, devaluando al dólar. Por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos pide prestados $100 y no hay inflación al año siguiente, la deuda será de $100, porque no hubo inflación. Pero si la inflación es del 10% anual, al año siguiente la deuda será de 90 solamente. Entonces, pues ahí está. Eh, Disminuir la deuda, esa es una promesa política, es del handbook del político. Promesas para, no sé, ganar elecciones, lo que sea, ¿no? Provoca la inflación para disminuir eh, la deuda. Interesante lo que les estamos diciendo acá. Incluso esto podría ser una clase para estrategias, bueno, tácticas más bien, eh, de este tipo, para ganar elecciones. Oye, Arturo, ya tú te vas a lanzar por Nuevo León, ¿qué pasó? Sí, si encuentro Ah, un empresario que me patrocine, claro. es que Arturo es de Monterrey. Bueno, entonces seguimos. Pero sí, nada más comentar la situación de Monterrey. Pues se va a lanzar de alcaldesa esta Mariana, probablemente va a ganar, es muy triste. No, cuidado con el TikTok, todos, en todos sus estados. ¿Ok? No, pero pues como, pero también nosotros, bueno, cuidado con el TikTok de Movimiento Ciudadano, pero arriba con el TikTok que vamos a abrir ya un poco más adelante en Arcadia, México. Bueno, para, Excelente, excelente. para aumentar la inflación, para aumentar la inflación, Estados Unidos ha acudido a la impresión de dinero conocida como la facilitación cuantitativa, eso ya de tatuaje, ¿no? Tatuaje ya lo sabemos. Rickards comenta que esta estrategia no ha funcionado porque hay fuerzas que en vez de devaluar al dólar, lo revalúan, como la autosuficiencia energética a través de técnicas como el fracking de gas y el petróleo. Interesante. En mi opinión, esto es lo que está evitando una completa desdolarización, vean qué interesante, como se suele vender en la prensa antioccidental. Entonces se los puse en rojo porque decíamos, ¿cuál es la pregunta? Natural, ¿en cuánto tiempo viene la desdolarización?
Ante la falta de confianza en un dólar de cada vez menor valor, han surgido alternativas como el Bitcoin o el trueque electrónico. De este último da ejemplo de la empresa china Railways, que cambió pavos congelados, vean qué curioso, cambió pavos congelados a General Electric, quien dio a cambio vagones. Entonces ahí está el trueque electrónico, no trueques, clases de geopolítica a cambio de que me perdonen la renta. Bueno, entonces vean, eso ya suena muy comunista, ¿no? General Electric vendió después los pavos congelados a otra empresa por dinero, pero en el primer trueque no se usó efectivo. Entonces, pues ya lo dije de broma, pero ya en serio, pues son mecanismos para evitar el dólar, y mucho de esto se ha hecho en los BRICS 10. Y luego, esta de acá es muy relevante, esta diapositiva, ¿eh? Son temas que nadie conoce. Obviamente que esto no se va a hablar tan fácilmente en otros medios, ¿no? Ante el panorama poco prometedor del sistema financiero, vean. A ver, lo voy a decir cámara lenta. Ante el panorama poco prometedor del sistema financiero, Rickards comenta que una posible solución sería acercarse al Fondo Monetario Internacional, institución que maneja, vean, que maneja su propia divisa conocida en el argot técnico como derechos especiales de giro, SDR o Special Drawing Rights en inglés. Esto creo que lo tuve que haber puesto en rojo, es muy relevante. Ante el colapso monetario, en un caso excepcional, el FMI implementaría su propia moneda que se llama así se tiene un nombre raro, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tecnicismo, pero así se llama. ¿Cómo se llama la moneda? Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo se llama la moneda del Fondo Monetario Internacional? Derechos especiales de giro, que se hace con una canasta de monedas. Entonces, homogeneizar las divisas internacionales en la moneda del Fondo Monetario Internacional. Pero eso es un escenario. Y Rickards ya está diciendo cómo se le llama a esta moneda única. Bueno, dado que los derechos especiales de giro funcionan como una divisa y es más estable que el dólar, se vuelve un candidato para reemplazar al dólar como divisa de reserva mundial. Rickards menciona que una ventaja de ello sería la política monetaria mundial, sería que la política monetaria mundial estaría dictaminada por un organismo internacional en lugar de Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos determina la política monetaria mundial a partir de sus intereses nacionales en detrimento de otros países. Según Rickards, el FMI sería más neutral que Estados Unidos en ese ámbito. El acercamiento reciente entre Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional se ha dado paulatinamente en esa dirección. Obviamente que aquí tenemos que recordar que no todo es el FMI. Justamente por eso los BRICS, para evitar esto, están haciendo su propio intento de acercamiento financiero a través del oro. Como les puse en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Mucho ahí tiene que ver todo lo que sucedió con Wagner en 2023, tiene que ver con el tema del oro de África. Pero eso podría abrir otro frente y vámonos entonces a lo que sigue. La segunda opción es que Estados Unidos regrese, como él tanto defiende, al patrón oro-dólar. Wow, eso sí está muy revolucionario. Imagínense que Estados Unidos regrese al patrón oro-dólar para apoyar el volumen económico de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China. Para equipar el valor del oro, al equiparar el valor del oro al comercio mundial, tendría que aumentar el valor de la onza de oro de 1.500 por onza dólares a cerca de 17.500 dólares por onza. No hay que tener suficiente oro que equipare al valor de la economía mundial, simplemente hay que aumentar el valor de la onza de oro.
para rescatar estas economías. ¿Por qué se da este argumento? Se están dando alternativas al dólar que cada vez vale menos. Para Rickards, el oro ha sido históricamente un refugio seguro. Entonces, esto lo he comentado también en otro momento, podría ser algo que se implemente, pero no sabemos, porque no conviene a muchos ámbitos, pero hay que tenerlo en el radar. Esta toma el screenshot y si llega a suceder algo que por ahí tenga que ver en los próximos meses o años, se acordarán de este taller. Acuérdense que aquí decimos lo que va a pasar. Bueno, entonces, ante el advenimiento de la hiperinflación en Estados Unidos, Rickards nos da la sugerencia del portafolio perfecto de inversiones. Vean, ahí les va el portafolio perfecto de inversiones de Rickards, a saber, 20% de nuestro capital en barras de oro. Bueno, obviamente que él escribe estos libros para los multimillonarios, ¿no? Pero bueno, en ese ámbito sí nos queda una lección a nosotros como mexicanos, ¿no? 20% de nuestro capital en barras de oro, 20% en terrenos preferentemente con plusvalía turística, o sea, comprar terrenos del Tren Maya. Bueno, ya se los apañaron, ¿no? 20% en hedge funds, 10% en arte fino, ya sea esculturas o pinturas históricas. Si alguien tiene dinero, que nos compre un Picasso para Arcadia, México. 30% restante en efectivo en el banco. Y yo decía, ¿no? Así que, ¿qué esperan? Vayan a comprar sus toneladas de oro, hectáreas en el Tren Maya, uno que otro Van Gogh o Picasso y una escultura del Vaticano. Y si nos pueden apoyar, pues mejor. Pero bueno, ahí está. En México nos queda la plata. En México tenemos la plata que se llevan los canadienses. Entonces, moraleja, tenemos que ir comprando nuestras moneditas de plata. Va a ser un refugio para el largo plazo. Dije largo plazo, porque yo no hago especulación, no soy especulador ni vivo de eso. Y tampoco soy advisor financiero. Soy nada más presentador de argumentos de los que sí saben del tema. Bueno, entonces proseguimos la parte 2, que es un poco lo que decíamos hace rato. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? Eh, Monto de inversión. ¿Alguien quiere decir algo? Vale, entonces nos seguimos ya para ir terminando. Voy a procurarme ya más rápido para no eternizarme 2 horas. Ya ahí nos puso. Perfecto, Antonio. Entonces, oye, Antonio, ahora sí dinos, si tú estás de acuerdo, de qué estado de la República nos escuchas. Sería maravilloso tener, pues ahí más o menos saber hasta dónde estamos llegando también. De Tabasco, perfecto, bienvenido. Justamente el miércoles también teníamos gente de toda la República y ahí hablábamos con una persona de Aguascalientes. Entonces, en Arcadia, México, nos escuchan de los estados de la República Mexicana y tenemos también estudiantes, poquitos, hay un par en Estados Unidos. Entonces, ahí la llevamos, la llevamos. Y vean, este libro es muy bueno, también este autor es muy desconocido. Por cierto, mi estimado Arturo, a este señor también lo tenemos que agregar eventualmente al Index, porque es brillante y muy desconocido. Se llama Ian Bremmer. Ian Bremmer. Vale, vale. Él tiene una newsletter, fíjate que te cuento, él tiene una newsletter que envía semanalmente. Muy buena, por cierto, de temas de este tipo. Entonces, seguimos y tienen, vean, ya es mucha la bibliografía del fin de la globalización. O sea, ya no es noticia. O sea, pero hay gente todavía que sigue pensando que estamos en un mundo globalizado. Ya no hay globalización. Estamos en la época de la desglobalización. Este es un libro que habla sobre la desglobalización. Se llama El fracaso del globalismo. Y también está el otro de el de Peter Zeihan. ¿Se acuerdan del curso? Peter Zeihan, que se llama El fin del mundo solo es el comienzo, mapeando la desglobalización. Algo así. Hay muchísimos autores, pues tenemos que estar actualizados en la literatura más reciente. Y vamos a ir ampliando el índice
poco a poco, y seguimos. Bueno, vean, este es muy bueno. De vez en cuando una historia sobre algún país que busca diversificarse lejos del dólar estadounidense desencadena un frenesí sobre el inevitable colapso del dominio del dólar. Y aquí es muy interesante porque Ian Bremmer, pese a ser alguien que entiende la desglobalización, es la antítesis de Rickards, porque Rickards como que te queda ese finish de que ya se va a acabar el dólar, ¿no? Pero Ian Bremmer dice, cuidado, no es tan rápido, no es tan rápido. Naturalmente, estos han proporcionado un terreno fértil para los fanáticos del oro, los cómplices de las criptomonedas, los portavoces de la hiperinflación, los tecnolibertarios, los antiimperialistas, léase fanáticos antiestadounidenses y los estafadores comunes y corrientes para avivar el temor sobre la inminente caída del dólar. Dice Ian Bremmer. Muerte y sus consecuencias supuestamente catastróficas para los Estados Unidos y la economía global. Cuando yo leí esto, dije, lo tengo que sacar para un taller. Pero incluso los principales medios de comunicación y los analistas inteligentes y bien intencionados se han visto arrastrados por la actual ola de histeria. Y comenta también que los agoreros ofrecen numerosas razones para la desaparición del dólar. Apuntan a todo, desde el ascenso meteórico de China a la superpotencia y la multipolaridad emergente del sistema global, al estancamiento del crecimiento de la productividad de Estados Unidos, los déficits fiscales crónicos, la expansión monetaria, la impresión de dinero, la creciente carga de la deuda, las guerras comerciales, la fragilidad financiera y la extralimitación imperial, hasta los desafíos de las disruptivas tecnologías como las monedas digitales del Banco Central y los criptoactivos. Porque una cosa es Bitcoin y otra es monedas digitales de los bancos centrales. No es lo mismo el Bitcoin que el que ahora llaman dólar digital. Cuidado. Sin embargo, los rumores sobre la muerte del dólar son muy exagerados. Vean, sin embargo, los rumores sobre la muerte del dólar son muy exagerados. Según la mayoría de las medidas de uso, el dólar sigue siendo indiscutiblemente dominante en el comercio y las finanzas mundiales, aunque un poco menos que en su cúspide. Y bueno, ahí tiene muy buena información que ustedes van a poder checar con más calma cuando les pase este reporte, lo cual pues es interesante, pero la esencia es la misma. El valor más importante, y eso es justamente lo que el doctor Jalife llama la desdolarización soft y la desdolarización hard, la desdolarización suave y la intensiva, ¿no? O algo así. La suave, pues es justamente el valor de que se cambian ahora un país, por ejemplo, voy a inventar, bueno, país A y país B usan sus monedas locales para intercambiar y ya no se usa el dólar. Esa es la que tiene más marketing, más propaganda. Pero la realidad es que, según los datos que proporciona Bremer, pues el volumen, ¿no? De las reservas sigue siendo dólares. Y China tiene muy poco porcentaje, o sea, el yuan no es una moneda de reserva mundial, es una moneda de cambio, sí, una divisa de cambio, por supuesto, tiene valor. Cada vez se usa más el yuan para muchas cosas recientemente en acercamientos con Arabia Saudita por petróleo. Claro, pero no alcanza el nivel de reserva que tiene el dólar. Y ese es el punto de Bremer, ¿de acuerdo? Ese es el punto central. Para ponerlo sencillo, y dice que mientras que la mayoría de las divisas solo se utilizan a nivel nacional o en transacciones transfronterizas que involucran directamente al emisor de la divisa, el dólar sigue utilizándose ampliamente para la financiación, la fijación de precios, la facturación y liquidación de operaciones comerciales y la obtención de préstamos y empréstitos transfronterizos, incluso cuando Estados Unidos no está involucrado. Para entender esto, ejemplos.
los préstamos, digamos, de China a países como Irán. O sea, China le presta a Irán, pero no le presta en yuanes, le presta en dólares. Ya ven que hace poquito le prestó una cantidad tremenda para eh, inversión conjunta a plazo de 25 años. Pues es justamente en dólares. Y todo lo que dijimos, facturación, liquidación de operaciones comerciales, y también lo que comentaba Arturo. ¿No es cierto, Arturo? Es esto. Claro. Sí. Entonces, pero esto también viene en el artículo que nos pasaste de JP Morgan. Fíjate que creo que básicamente, sí, o sea, básicamente habla de que se va a seguir utilizando el dólar. Ahora, reconozco que evidentemente la fuente, pues es alguien a favor de la hegemonía liberal. Entonces, claro que van a tener un buen pronóstico para ellos, ¿no? En el 2024. Aunque sí veo una, es curioso, ¿no? Sí me acuerdo que estuve aquí en el taller con lo de Milei y me acuerdo que lo habíamos, bueno, tú lo habías previsto muy bien en el taller, el tema de la desdolarización, pero se me hace un poco raro que los líderes estadounidenses pues no se dan cuenta de que lo pueden utilizar a su ventaja, aunque quiebren a la Argentina, y que más bien, por así decirlo, eh, le digan a la Argentina que no lo hagan. Mejor no lo hagas porque ni siquiera va a funcionar, ¿sí? Quizás es algo más técnico, ¿no? Quizás como no va a funcionar, ni siquiera es conveniente para Estados Unidos, no lo sé. La verdad es de que lo desconozco, pero sí habla un poquito, o sea, el artículo justifica esto diciendo de que, o sea, en general todo lo que estamos hablando, diciendo de que el dólar se va a seguir utilizando a pesar de las sanciones, ¿no? Tú sabes que se habla ahora de, bueno, tú nos hablaste de la desdolarización parcial y así. Sí, sí, pues es muy interesante y hay que tenerlo ahí, pues monitoreando, en efecto. Y qué bueno que sí, entonces estuviste también en ese taller. Los hacemos cada semana y pues vamos a seguir así porque tenemos que monitorearlo. Pero bueno, vean, aquí está entonces la gráfica. Hay más o menos la debilidad está en color púrpura. La debilidad está en color púrpura, bueno, debilidad entre comillas, porque para que Estados Unidos tenga ahí un 25% de la participación del PIB global, pues es bastante. Su fortaleza está en las barras naranja. Reservas, transacciones de divisas, FX es transacciones de divisas. Eh, y todo lo que dijimos, vean, los pagos de SWIFT, y ya incluso hasta en nuestras aplicaciones de transferencia en los celulares, incluso ahí viene código SWIFT para transferencias internacionales. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo que le decíamos, eh, reservas internacionales es mucho más. Por ejemplo, vean México. ¿Por qué el doctor Jalife dice que México está dolarizado? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué México está dolarizado para el Porque doctor Jalife? dependemos del petrodólar, de lo que recuerdo. Sí, por supuesto, en parte, pero en gran medida se debe al ingente volumen de reservas de dólares que tiene México, que Carstens siempre las presumía. Pero bueno, pues es que ahí justamente está el hecho de que tener tantas divisas, o sea, tantas reservas de dólares, nos transforma pues en el repertorio, como las reservas offshore de Estados Unidos. O sea, estamos dolarizados. México es una economía dolarizada. Entonces, eso da para un buen debate, ¿no es cierto? ¿Qué tanto somos soberanos, junto con lo que decíamos en el taller del miércoles? Bueno, entonces otro factor a considerar. Estamos integrados en Norteamérica, eso gusto y disgusto. Y con el nearshoring, imagínense, volumen de reservas de dólares. Desde la COVID, el nearshoring o friendshoring o ally shoring, eh, que nos interconectó con el Istmo de Tehuantepec. El proyecto del Istmo de Tehuantepec beneficia en gran medida a Estados Unidos para conectar California con Florida. Entonces,
¿Qué tan soberanos somos? Es una pregunta que quedará para que cada quien reflexione. Bueno, que es justamente el proyecto North America de Robert Pastor. Continúa Ian Bremmer cuando dice que nada de esto significa que la ventaja del dólar no pueda desaparecer. Por supuesto. Después de todo, todas las divisas de reserva anteriores al dólar fueron dominantes hasta el mismo momento en que dejaron de serlo, ¿no? Bueno, cuando su caída política. Durante gran parte del siglo XIX, la moneda global elegida fue la libra esterlina, debido al vasto alcance territorial británico. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el PIB de Estados Unidos representó aproximadamente la mitad del total mundial, por lo que tenía sentido que el dólar fuera el medio de intercambio global, la unidad de contabilidad y el depósito de valor. Nos vamos a avanzar entonces ya a la parte de Ecuador, porque si no siento que me voy a quedar aquí para siempre, aunque el tema es muy bueno. En fin, en conclusión, y ya ustedes lo pueden leer, en conclusión, Ian Bremmer lo que nos dice es que actualmente no hay retador del dólar en el corto plazo. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? Los rusos dicen que de 10 a 15 años. O sea, al dólar le quedan de 10 a 15 años de supremacía. Por eso es todavía muy rápido para el surgimiento de una moneda BRICS. Por eso no se dio. Recuerden 2023, cumbre en Johannesburgo. No se dio la famosa divisa BRICS, en gran medida a las diferencias que hay entre India y China. Bueno, eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, esto sí lo voy a leer y ya nos seguimos. La amenaza más grave para el dominio del dólar podría provenir no del exterior o del más allá, sino, o sea, más allá del ciberespacio, sino del interior. Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa del mundo, pero también, o sea, según Bremer, pero también es la más dividida políticamente, las guerras culturales, y la más disfuncional de todas las principales democracias industriales. El mayor riesgo individual para el estatus global del dólar es que la creciente desigualdad, el tribalismo, la polarización y el estancamiento eventualmente socavan la confianza en la estabilidad y credibilidad de Estados Unidos, que es justamente a lo que le apuesta China. China le apuesta a la implosión desde el interior de Estados Unidos. Bueno, esto ya lo checan ustedes, porque si no, no vamos a avanzar. Y nos vamos a la parte 3. Lo que decíamos de Ecuador. Bueno, pero todo esto es importante para entender qué tiene que ver Ecuador con todo esto, ¿no? Una economía dolarizada es más susceptible al crimen organizado. Eso pues salió en Sputnik. Aquí vamos a leer un poco y a comentar el artículo. Y las conclusiones, por favor, vamos a estar aquí que les gusta unos 20 minutos más máximo y ya finalizamos, ¿no? Para no eternizarnos, porque pues ya es viernes, tenemos que descansar. Bueno, entonces vean, este es un artículo de Eduardo Bautista, muy buen colaborador de Sputnik. La dolarización imperante permite que actividades como el lavado de dinero sean más sencillas de realizarse, algo fundamental para que el narcotráfico se mantenga como un negocio transnacional, advierte el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en entrevista exclusiva con Sputnik, en momentos en que su nación enfrenta la peor crisis de seguridad. Y aquí más o menos pues aprovecho para decirles que este va a ser como el modelo de lo que vamos a hacer para YouTube. Probablemente, no sé, pero quizás así comentar artículos de este tipo, ¿no? Que se encuentran en internet. Pero vamos a ver. O a video reaccionar. Podría ser que hagamos video reacciones. A ver qué surge. Entonces, en una década de gobierno, vean, Rafael Correa se percató de algunas señales de que la delincuencia organizada pretendía infiltrarse en los aparatos de seguridad de su país, sobre todo a raíz de que los cárteles mexicanos de la droga voltearon hacia Sudamérica, pues qué pena, ¿no? En ese ámbito. Qué pena por México, para fortalecer sus lazos que ya existían desde la década de 1980, cuando Pablo Escobar
el capo era el capo más buscado en Estados Unidos. Acuérdense, el famoso Pablo Escobar. Eh, en 2010 vimos una mayor influencia de los cárteles de la droga mexicanos, sobre todo el de Sinaloa. Por eso endurecimos leyes y controles, afirma el exmandatario Rafael Correa, quien habla con Sputnik, mientras el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa se enfrenta a un estado rebasado, con las cárceles convertidas en universidades del crimen y con presentadores de televisión amenazados en directo por hombres armados. En su administración, en la de Correa, Ecuador fue uno de los países más seguros y transparentes de América Latina, según datos oficiales internos. Aunque se han producido cambios en el poder desde entonces, incluso hasta Sputnik tiene erratas, ¿no? Incluso Sputnik tiene erratas, porque pusieron aquí, aunque sean producidos, ¿no? Bueno, aunque se han producido cambios en el poder desde entonces, Correa es un político que conoce los entresijos de las dinámicas latinoamericanas, siempre complejas, eso sí, muy complejas. Por eso no duda en afirmar que la lucha contra el narcotráfico debe estar libre de hipocresías y enfocarse, entre otras cosas, en las operaciones financieras de los grupos delincuenciales que extienden sus redes desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía. Ahí está el quid del asunto. Una economía dolarizada es más susceptible al crimen organizado porque es más fácil lavar dinero. O sea, en el sentido de que es más fácil esconder el dinero ilegal. No tiene tipo de cambio. Es decir, es más estable que otras monedas. Y tampoco quedan registros de esas operaciones de los cárteles, sostiene Correa. ¿Por qué? Porque el billete del dólar pues es propiedad de Estados Unidos. Bueno, también, por supuesto, Ecuador un paraíso fiscal y otras partes. Tiene mucho que ver. Es todo un tema, ¿eh? Todo un tema el del lavado de dinero y los paraísos fiscales. Según él, existe una gran hipocresía en la lucha contra la corrupción, vean, y en la lucha contra el narcotráfico, porque se lanza a las Fuerzas Armadas y a la policía contra los delincuentes y sicarios. No se emprenden acciones contra los métodos de financiamiento de los cárteles, que consiste en convertir dinero sucio en dinero limpio, una alquimia bastante común en un sistema bancario global donde impera el dólar, apunta. Esto nos va a llevar a una pregunta que vamos a resolver al final. La economía de Ecuador ha estado dolarizada desde el año 2000. ¿Y por qué no había pasado esto antes? ¿Por qué en este momento? Entonces el tema no es nada más que ya dolarizándose haya caído Ecuador en una espiral de violencia. Hay factores, hay factores. Y al final lo vamos a ver con mapas, porque esta es una sesión de geopolítica. Bueno, entonces ahí está, acabar con los paraísos fiscales, el verdadero reto. Y dice Correa, queremos luchar contra la corrupción y el crimen organizado, luchemos contra los paraísos fiscales. Pero ahí no dicen nada porque los paraísos fiscales se encuentran en Estados Unidos, en Nevada, Florida, Dakota del Sur, Delaware, en las ex colonias británicas del Commonwealth, en todas las islas caribeñas como Bahamas y Nassau. También en Europa, Luxemburgo, Andorra, Liechtenstein, un país con uno de los más altos ingresos per cápita del mundo. También en islas del Pacífico. Bueno, en muchas partes, ¿no? De hecho, el estudio más reciente, bueno, esto no lo voy a leer, ya para ir finalizando, a la geopolítica con mapas, ¿no? Es muy relevante y bueno, y entender obviamente la geopolítica de Ecuador, pero para eso era importantísimo entender el funcionamiento del dólar. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces dice, diversos activistas sociales, políticos y opinión pública en general han manifestado su preocupación porque Washington, vean, esto es muy relevante, ¿eh? A ver, alto, 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 alto. Tomen captura de pantalla o apúntenlo.
Esto es de donde vamos a extraer el más poderoso comentario geopolítico de Ecuador, que nos va a dar la conexión con la geopolítica de Ecuador. Diversos activistas sociales, políticos y opinión pública en general han manifestado su preocupación porque Washington tenga algún tipo de injerencia en las políticas públicas ecuatorianas, en medio de la violencia que se vive en el país sudamericano. No sería la primera vez que la Casa Blanca y las agencias de seguridad estadounidenses intervengan en un asunto similar. Ya sucedió en Colombia y en México, donde pese a la ayuda y el armamento norteamericano, todavía opera el crimen organizado como poder fáctico. Vean, esto es muy relevante, ¿eh? Y luego continúa el expresidente. Los latinoamericanos somos especialistas en negar la evidencia, en creer lo imposible. ¿Cuándo ha dado resultados la injerencia estadounidense en estos asuntos? Colombia tiene 7 bases militares gringas, 7, y es el principal productor de droga del mundo, Colombia. Yo sí temo un plan Colombia en Ecuador y creo que hacia allá van, señala Correa. Luego vean, en esta parte de acá, destrozaron todo por odio político. Ecuador cerró el año más violento de su historia en 2023 con al menos 7.592 homicidios, un aumento de casi 70% en comparación con 2022, según datos oficiales. De ser uno de los países más seguros de la región, pasó a ser el 11º país con el mayor índice de criminalidad en el mundo, el tercero en Sudamérica y el cuarto en todo el continente americano, según Global Organized Crime Index. La violencia se coló incluso en el sistema democrático. Previo a las elecciones de octubre pasado, acuérdense, fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio tras haber recibido amenazas del narcotráfico. Pero eso no es todo. El propio mandatario actual, Daniel Noboa, que apenas lleva 2 meses en el cargo, admitió recientemente ante la ONU que también ha sido amenazado por el crimen. ¿En qué momento todo se salió de control en Ecuador? Rafael Correa dice que la respuesta es simple. En los últimos 7 años, durante las administraciones de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, bueno, que lleva 2 meses, se desmantelaron las instituciones. Vean, y aquí conectamos con lo que decíamos en el taller del miércoles. Se desmantelaron las instituciones del Estado hasta volverlas vulnerables ante la delincuencia. Y aquí recordar que decíamos del miércoles la importancia de la formación del Estado y las políticas antiestatales. ¿Te acuerdas, no, Arturo? Que decíamos el miércoles. Claro, claro, claro. Sí, importante. Esto, bueno, porque el miércoles ya vamos a ver cada semana la Constitución. Entonces, hasta donde tope seguimos con Arcadia. Destrozaron todo por odio político, por fundamentalismos ideológicos y por la imposición del neoliberalismo para debilitar el Estado. Que por decir algo, en 2017 ganamos las elecciones y nos traicionan. Mi sucesor, que era de mi partido, se vuelve contra mí y empieza a perseguirnos. Y para hacernos quedar mal, destroza toda la estructura que teníamos del Estado, especialmente la institucionalidad de seguridad, señala Correa. Bueno, pues esto va para otra hora de comentarios, pero hay que resumirlo a lo esencial. Que es que aquí les adjunté un poco lo que comenta Stratford al respecto, se los puse en el reporte. Viene muy bien detallado con cifras. Voy a leer nada más la primera para que vean el contexto. Y al final, lo mejor, ya casi acabamos. En Ecuador, la declaración del estado de conflicto armado interno creará, vean qué importante, la declaración del estado de conflicto armado interno, es decir, la declaración del estado de excepción,
creará unidad política a corto plazo. Muy relevante este tema. Hablamos muchísimo del estado de excepción el miércoles de esta semana. Entonces ahí está el taller también de estado de excepción y vamos a estudiar el estado de excepción. ¿Te acuerdas, no, Arturo, que decíamos? Sí, sí, el debate entre Kelsen y Schmidt. Es correcto. El debate entre Hans Kelsen y Schmidt. Todo un tema, porque de Schmidt surgen las dos vertientes, los comentarios que le hace Dugin, que retoma mucho de Schmidt, y también los neoconservadores straussianos. Leo Strauss, alumno teórico de Schmidt. Bueno, entonces todos se interconectan, están ahí pues advertidos, ¿no? Vean, entonces la declaración del estado de excepción creará unidad política a corto plazo, lo que dará al gobierno las herramientas que necesita para asegurar los focos de delincuencia. O sea, se está concentrando el poder, se está intentando dar orden y pues eso le beneficia al presidente, ¿no? El soberano, o sea, el soberano es aquel que gobierna en el estado, que gobierna el estado de excepción. Entonces aquí, pues, en tanto representante del pueblo, presidente se está volviendo o está en el intento de ser el soberano del país. Y el soberano, pues, es la teoría de Carl Schmitt. Las grandes limitaciones para frenar los crecientes niveles de delincuencia violenta conducirán probablemente a una crisis de seguridad prolongada y con el tiempo pueden erosionar el apoyo legislativo a la agenda de reformas económicas de Noboa. El 9 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que asumió el cargo en noviembre de 2023, emitió un decreto ejecutivo que reconocía la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador en respuesta a la escalada de violencia de las bandas en todo el país. Traducción, a ver, es que hay que pasarlo a los términos como son. Esto es una guerra civil. ¿Cómo se define en la teoría de Carl Schmitt guerra civil? Cuando no hay distinción amigo contra enemigo. Cuando no hay distinción amigo contra enemigo. Ecuatorianos contra ecuatorianos. No hablo de amistad, hablo de teoría militar. Solo que estos son palabras que vienen del griego y del alemán. Feind se dice en alemán. Y se dice en griego polemios, que es Carl Schmitt. Entonces, ecuatorianos contra ecuatorianos es una guerra civil. Eso es una guerra civil. Cuidado, ya sabemos mucho de estos temas. Piensen en Yemen, Libia y bueno, un sinfín, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, ya estamos viendo que la respuesta es sí. Sí hay una injerencia de Estados Unidos en esta guerra civil de Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos, porque al final viene lo más duro, lo más interesante a nivel geopolítico. Su declaración se produjo tras una serie de incidentes violentos ocurridos ese mismo día, entre ellos uno en el que una docena de hombres armados asaltaron un canal de televisión estatal durante una emisión en directo y tomaron varios rehenes. Las bandas también secuestraron a varios policías y declararon la guerra al país, les digo, una guerra civil. La violencia causó la muerte de al menos 10 ecuatorianos. El decreto hacía referencia a las normas jurídicas humanitarias internacionales como medio para utilizar la fuerza letal contra las bandas, calificaba a 22 grupos delictivos de organizaciones terroristas. Vean, calificaba a 22 grupos delictivos de organizaciones terroristas. Están viendo las resonancias con Medio Oriente. Por eso digo yo, América Latina tiene su análogo en Medio Oriente. Esto es la creación de terroristas en la zona para desestabilizar la región. Bueno, continuamos. Es un Medio Oriente y por eso quien domine América Latina va a dominar la correlación de fuerzas ante el ascenso irresistible del continente euroasiático. Es la teoría de Robert Kaplan que vimos en el curso general. Y otorgaba a las Fuerzas Armadas ecuatorianas el mando de neutralizarlos. Es un concepto también técnico que proviene de Schmitt, la neutralización, pero aquí ya aplicada en el ámbito real. Lo vamos a ver más adelante, espero. La escalada de violencia se produce después de que el líder de la banda de los choneros, una de las dos más poderosas de Ecuador, se fugara de un
de una cárcel de Guayaquil el 7 de enero. En respuesta al estallido de al menos 6 motines carcelarios, el presidente Noboa decretó el 8 de enero el estado de excepción durante 60 días, que restringía las libertades de asociación y circulación. Es cuando se pierden las llamadas garantías individuales en la teoría, e impuso un toque de queda en todo el país. Los miembros de las bandas aludieron al estado de excepción como motivo de su declaración de guerra. Bueno, entonces ahí está. Es otra guerra más. Es como lo que vimos ahora con Yemen, con Palestina. Por eso es muy importante lo de Ecuador, aunque no esté sonando tanto las noticias. Ahora entienden por qué decía yo al principio que esto es muy importante, aunque no suene así. Eh, bueno, por lo menos no tanto como otros temas que en Yemen o Mar Rojo, Palestina. Es otra guerra más y tiene que ver la desdolarización y veremos en un momento más lo que falta. Bueno, esto ya lo leen ustedes. Ahí se los puse para que vean todo el contexto de la coyuntura. Son datos, personajes importantes. Se los envío para que lo chequen con calma. Más o menos que vean qué tipo de información tiene. Y vámonos ahora sí a la parte final, el comentario de la geopolítica de Ecuador. Tiene que ver con esto, lo comentábamos en el grupo de WhatsApp, pero aquí vamos a profundizar y a decir aspectos que no hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Vean. Entonces, ahí está el mapa. Es muy importante, aquí hay que decir varias cosas, ya casi acabamos. Aquí hay que comentar algo. El llamado Istmo de Darién es muy relevante porque por ahí pasaría el proyecto de la carretera panamericana. La carretera panamericana que uniría a todo el continente. Sería como el equivalente, forzando un poco las palabras, sería el equivalente de la ruta de la seda de América. Entonces, aquí hay que notar la distinción de la importancia de la infraestructura. La infraestructura como método de acercamiento y fortalecimiento de las regiones. Esto no conviene a los intereses de los straussianos conservadores, por lo que para los superhalcones de Estados Unidos es necesario la desestabilización de la región. Y hasta donde yo sé, aquí está claramente, Quito es Ecuador. Entonces, se trata de desestabilizar la región para evitar la concreción de un proyecto que pueda unificar en infraestructura a Latinoamérica y por lo tanto darle mayor poder a todo el continente, pues como a Europa, sería crear una Europa en el sur de Estados Unidos. Bueno, eso ya lo hemos comentado, pero hay algo más todavía. Entonces, obviamente que esta es la región donde está mucho de la violencia, pues ahí está Colombia, lo que decíamos, todo ahí enfocado en el tapón, se forma un tapón, ¿no? Ahí en el istmo de Darién, ahí está el mapa, vean qué interesante. Lo importante aquí es el acercamiento, porque obviamente, esto no lo hemos platicado todavía, eh, el enemigo de Estados Unidos en esta región, pues ¿cuál es? China. China es el enemigo de Estados Unidos en esta región. Vean, son estadísticas eh, de pues el porcentaje de recursos naturales que países exportan en la región a China. Piensen, por ejemplo, Perú. Vean, Perú. Sus 5 principales exportaciones a China son estas. Y el volumen, 86% en el caso de estas de acá, ¿no? Y, en efecto, yo estuve en Perú en alguna ocasión, yo estuve en Perú y me sorprendió ver la cantidad de negocios chinos en las calles de Lima. Entonces, ¿por qué tienen tanta presencia los chinos en Lima, bueno, en Perú?
bueno, por todo lo que sabemos de que han invertido, pero también hay muy buena relación entre Perú y China, porque Perú exporta mucho cobre a China. Y créanme, la capital de Perú, Lima, es bellísima. No tiene nada que ver con lo que hemos visto aquí en México. Yo fui y me sorprendí de ver una ciudad tan pacífica. O sea, imagínense con decirles que los bancos en Perú no tienen vidrio de protección. O sea, son seguros, tú te puedes acercar así. Son mucho más tranquilos, ¿no? Las calles son mucho más, más estables, más transitables. Quizás el tráfico sea su punto débil, pero se camina tranquilo en Lima, Perú. Y hay mucho desarrollo por parte de China, pero por eso, porque hay eh, interrelación y particularmente el cobre. Entonces vean cómo coincide este mapa, bueno, si es un mapa técnicamente, la región por la ruta, vamos a llamar la ruta del tren de la carretera panamericana. ¿Ya vieron? A ver si los pongo otra vez arriba. Ahora para acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los neoconservadores straussianos? Evitar que China invierta en infraestructura en Latinoamérica para devolver entonces a Latinoamérica una prolongación de su ruta de la seda. Y por tanto se vuelve indispensable sembrar la región con terroristas, bueno, técnicamente no es entrecomillado, con terroristas, por múltiples razones. Primero porque la venta de armas es un negociazo. Aquí fue, ya saben que en la época de Calderón, Estados Unidos le vendió incluso armas a Felipe Calderón, ¿se acuerdan? Y también porque mucho del narcotráfico regresa a Estados Unidos. Ejemplo, cuando fue lo de Medio Oriente, ¿quién controlaba, quién controlaba el negocio del opio en Afganistán? La CIA, para financiar operaciones de la CIA. Entonces, ¿a quién conviene justamente el narcotráfico? Entonces, ahí estamos viendo la desestabilización. Esta es una guerra más en Ecuador de los neoconservadores straussianos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los terroristas? Eso es la analogía con Medio Oriente. ¿Qué exporta Ecuador a China? Ahí está, vean ustedes la gráfica, se los puse. Ecuador, sus 5 recursos más importados a China. En primer lugar, petróleo. Petróleo. Entonces, ¿cuál es el nombre del juego? Así como vimos con Argentina, que en el caso de Javier Milei fue la captura de los hiperestratégicos recursos petroleros de Argentina para Estados Unidos, el caso de Ecuador es lo mismo. ¿Qué vimos en las guerras de Medio Oriente con los famosos terroristas que controlaba, por supuesto, también ahí Estados Unidos? El famoso robo del petróleo, ¿no? O sea, todo ese petróleo que se robaron de los terroristas de Siria, lo vendían al mercado negro del petróleo y llegaba a las arcas de Estados Unidos y de sus aliados, pero particularmente Estados Unidos. Entonces aquí estamos viendo lo mismo. Petróleo, ahí está el nombre del juego, impedir que el petróleo de Ecuador siga fugándose para China y obviamente esto tiene que ver con el ámbito que dijimos de que eh, pues necesita Estados Unidos del petróleo para evitar lo más que se pueda la caída del dólar. Y es además la respuesta a toda esta captura estratégica del petróleo de América Latina con técnicas kissingerianas, es por su parte eh, la respuesta a la apuesta de los BRICS 10 de conquistar el mercado del oro en su pues política eventual de gestación de una divisa unificada. Entonces, la profilaxis de Estados Unidos, todo esto que estamos viendo, solo que el acercamiento es diferente. El acercamiento que tuvo Trump fue el de poner tarifas.
el de los neoconservadores y straussianos es crear caos, porque la venta de armas pues es un negociazo. Y recuerden que la venta de armas pues es un negocio del Estado profundo de Estados Unidos. Entonces, business, por donde se le vea más business, ¿no? Entonces, pues eso hay que comentarlo. ¿Por qué? Pues acuérdense que Estados Unidos se quedó sin petróleo, y acuérdense recientemente también el acercamiento que hubo, hablo de sus reservas estratégicas, también tuvo un acercamiento con Venezuela. Entonces esa es la traducción. Estados Unidos está desesperado por conseguir todo el petróleo que perdió recientemente, que vendió Biden. Biden vendió las reservas estratégicas de Estados Unidos para evitar la inflación, porque los países árabes le cortaron la manguera de la producción, entonces iba a disparar la inflación, que iba a afectar las intermedias, las elecciones intermedias de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Biden? Pues vendió casi la totalidad de las reservas estratégicas del petróleo de Estados Unidos para establecer la inflación en Estados Unidos y no perder el Congreso que aprobó el presupuesto a Ucrania más recientemente, las intermedias. Sí, están viendo toda la conexión. Entonces aquí lo que estamos viendo pues es justamente la profilaxis de Estados Unidos para evitar que vuelva a suceder lo mismo en las elecciones que vienen, y así neutralizar que Medio Oriente o los países árabes corten otra vez, como hace 2 años, el suministro y cree inflación que le dé la ventaja a Trump en noviembre. Entonces, indispensable capturar el petróleo de Ecuador, capturar el petróleo de Argentina, que ya lo lograron. Y también lo están logrando aquí, porque los terroristas, acuérdense que siempre hacen smuggling, como se dice en inglés, o el robo o el hurto del petróleo, así sin ver, se los puedo garantizar. Estos grupos del narco están robando el petróleo de Ecuador. Sin ver, pues ya nada más de pura experiencia geoestratégica, ¿no? Es eso. Y es interesante porque tiene reverberación con las elecciones de Estados Unidos. Entonces, eso es un comentario a favor, bueno, de descripción de la geopolítica de Ecuador, ¿no es cierto? Y además la parte geográfica, ya vimos todo lo que decíamos de la carretera panamericana, y pues obviamente que hay que seguir el tema, y por eso es muy relevante, a ver qué acuerdos llegan con Venezuela, y Venezuela pues es un país con ambigüedad estratégica, tanto vea a los países del BRICS, como de repente platica con Washington, acuérdense. ¿Qué países tienen ambigüedad estratégica? Ambigüedad estratégica, México, Venezuela, dijimos en su momento que Turquía, la India, Indonesia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que hemos identificado hasta la fecha. Y que son los que tendrán el amortiguador para evitar una guerra mundial termonuclear. Entonces, fijarnos en países de la ambigüedad estratégica, que tienen ambigüedad estratégica. Ya casi acabamos, ahora sí ya la última diapositiva es la siguiente. Vean, este es el mapa de las inversiones de China en América Latina. Este lo extraje del periódico Daily Mail, que tienen muy buenos mapas, por cierto. Ya ven que Daily Mail, pues lo controla el servicio espionaje de Gran Bretaña, el MI6, y por eso tienen muy buena información, ¿no? Sus artículos son muy buenos y gratuitos además. Vean, pues ahí están las inversiones de China en la región. Estados Unidos sabe y es consciente, porque Kaplan es straussiano, que Estados Unidos necesita controlar todo el continente para equiparar la correlación de fuerzas con Eurasia. De eso ya hemos hablado, ¿no? Y obviamente que, bueno, pues ahí concentrarse en el concepto del Mediterráneo americano. Quien controla el Mediterráneo americano controla hasta Brasil y por tanto Argentina y la Patagonia, ¿no? Y eso es para contrarrestar el ascenso de China. Pero vean el mapa de las inversiones, ¿cuánto tiene ahí invertido también incluso China en Ecuador? Y pues también está ahí con Cuba, vean, Venezuela, Brasil, Bolivia. Entonces es la suma de factores, muy importante. Y ya nada más finalizo diciendo que
en su libro Metapolítica, Daniel Stulin, en la tercera parte de dicho libro, que está dividido en tres, habla de la importancia de Latinoamérica para el porvenir geopolítico. Y es tan importante Latinoamérica que deja al final a dicha región, al final del libro, lo más importante al final, ¿no? Quien controle América Latina controlará el destino del orden multipolar en semejanza con lo que estamos viendo en Medio Oriente. Pues por eso es muy importante. Ahí entran otras consideraciones de la metapolítica de Daniel Stulin, que aquí no, pues tendríamos tiempo de desarrollar, pero que en esencia reflejan la lucha entre Estados Unidos y China por el control de Latinoamérica. Obviamente que esto demuestra la gran ambición de Xi Jinping para con el continente, ¿no es cierto? Bueno, pues ya está en México, está entrando la influencia china, ¿no? Y esto que es el soft belly de Estados Unidos. Entonces, claramente el enemigo de Estados Unidos principal es China, y por eso lo que se espera de ver en caso de que gane Trump, pues es naturalmente el acercamiento de Trump a Putin. El acercamiento de Trump a Putin. Bueno, ya lo había hecho antes, ¿no? Y eso podría pacificar, en caso de ganar, los frentes que hemos visto. Podría pacificar con esto. Vean qué interesante, ¿no? No me refiero al presidente, me refiero al hecho en sí, la concatenación. Se podrían pacificar todos los frentes. Ecuador, Ucrania, Palestina y el Mar Rojo. Interesante. Entonces, hay que seguir. Esto es el primer capítulo de todo lo que va a venir en noviembre. Y por eso hay que seguir elecciones Estados Unidos 2025, 5 de noviembre, que van a definir los próximos 20 años, que esta década y lo que viene. ¿Qué tipo de paz, qué tipo de guerra va a haber? ¿Qué tipo de acercamiento? Trump va a proponer las tarifas, ¿no? Para contrarrestar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. China va a devaluar su moneda y pues ahí tendrá Trump que tomar, si es que gana, otras medidas. Y si gana Biden, pues veremos más de lo mismo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Más terrorismo, ya ven que regresó Al Qaeda, regresó Daesh, después de estar tantos años dormido, Daesh regresó a Medio Oriente, guerras en todas partes. Bueno, pues esto es muy grave, amigas y amigos, tenemos que ser conscientes y monitorearlo todos los días. Eso es lo que yo puedo compartir esta ocasión respecto a Ecuador en el contexto de los eventos geopolíticos planetarios. Entonces, pues ya estamos casi por finalizar, nada más es preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta o comentario. Adelante, Joel. Nada, muy, muy interesante sesión, la verdad. Eh, He escuchado muchas cosas acerca de los BRICS, de la moneda BRICS, de youtubers, hasta de, por ahí escuché a alguien de cosas paranormales, imagínense, y nunca tocan nada del oro, o sea, se van mucho por... O Pepe Escobar que quiere que sea muy rápida la desdolarización. Ese es un comentario que pues también estoy de acuerdo con usted, que falta mucho. Y mi pregunta sería más bien en cuanto a la desestabilización de toda Sudamérica, de toda América, si esto va a ir como por ejemplo, o sea, obviamente el narcotráfico está en todos los países, pero como pasa en Ecuador que de repente pues se dispara la violencia para que pues Estados Unidos tenga más presencia ahí en tanto en armas como en captación de recursos. Si esto se va ir ampliando con el tiempo y cuando llegue a una dada desdolarización, no sé, en 15, 20 años, ¿qué va a pasar con estos grupos en general? Y si el dólar obviamente no va a desaparecer, yo creo que va a quedar tal vez como una moneda tipo occidental, tal vez, y si el dólar va a seguir siendo influencia para paraísos fiscales, lavado de dinero, narcotráfico, venta de armas. ¿Y usted qué piensa de esto? Pues muy buenas preguntas, Joel. Pues muy incierto el panorama. Todo hay que verlo con jerarquía de ideas, ¿no? Entonces, yo cómo respondería conceptualmente, vámonos a la geopolítica. Si el mundo va a ser tripolar, o se suele decir, el orden financiero también tiene que ser tripolar. Se tendrían que dividir ahí
en divisas y una parte para Estados Unidos y otra parte para el yuan, porque la potencia ahí, pues de Rusia es inexistente, entonces también habría que nivelar la potencia de Rusia, ¿no? Entonces, obviamente que para eso se están comprando muchas reservas de oro y lo que se especula es que podamos entrar entonces en un ámbito de divisas digitales respaldadas por oro digital, ¿no? Entonces, o sea, pero todo con respaldo físico, por supuesto. Yo creo que por eso está Rusia comprando mucho oro, como que ya están viendo cómo se van a distribuir el mundo a nivel financiero y por eso Wagner está justificada en África para extraer de manera legal y legítima el oro de la región. Acuérdate que Rusia es de los principales compradores de oro junto con China, ¿no es cierto? Entonces, pues no creo que el narcotráfico vaya a desaparecer, pues eso es uno de los mejores negocios del mundo, eh, pero pues sí habría que checar, eh, 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 pues, qué política se establece desde arriba, ¿no? O sea, desde Washington, quiero decir. Si llega un presidente pacifista, es de esperar, obviamente, que la violencia disminuya. Por eso no va a ser que disminuya el consumo de ningún tipo o la violencia. Eso ya es tema moral de otra índole. Pero sí creo que lo mejor que podemos hacer es esperar respuestas pacíficas, porque en caso de escalación podríamos desembocar en una tercera guerra. Bueno, ya estamos en la tercera guerra mundial, que ha sido por etapas, pero ahora sí ya una escalada nuclear. Entonces nos están metiendo en una guerra nuclear, así como siguen las cosas de seguir en la tendencia política en la que vamos desde las políticas exteriores que marca Washington. Nos están metiendo en una guerra nuclear y por eso creo yo que lo evidente es que se tienen que buscar diplomacias y pacifismos y que las potencias se sienten a hablar y detener la venta de armas, detener la venta de armas. Nada más que, pues eso, pues obviamente es, pues pisar los callos, ¿no? De los que venden armas, que son un lobby muy poderoso en Estados Unidos, muy poderoso. Entonces, pues seguir las elecciones no nos queda. Y lo que decíamos en alguna sesión, el futuro de la humanidad se va a definir en Estados Unidos, ni siquiera en Medio Oriente o en Irán. En Estados Unidos va a ser la madre de todas las batallas y es el 5 de noviembre. A ver, vamos a ver quién dice en el chat. Vale, entonces, pues ya estamos finalizando. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario? Arturo, ¿quieres comentar algo? No, todo bien, Miguel, todo bien. Muy ¿Todo interesante, muy bien? buena presentación. Vale, bueno, entonces anuncios parroquiales ya para despedirnos. Vamos a seguir en contacto en los medios conocidos. Pues les invitamos al próximo taller de la próxima semana y también a los nuevos comentarios a la Carta Magna con enfoque geopolítico los miércoles a las 6. Y que estén atentos a todo lo que vamos a seguir promocionando. También que pues se suscriban a nuestro Patreon por tan solo $9 el mes. Y pues próximamente más noticias. En marzo vamos a estar publicando un nuevo libro, se va a llamar Tecnología Conceptual. Y también, pues quizás en unos días todavía falta ver, pero esperemos que sí se arme, pues el YouTube de Arcadia México y pues nos seguimos con eso y esto ya va a ser de manera diaria, o sea, ya estamos diario. Esto va a ser ya un trabajo de, ¿cómo se dice? Monitoreo cotidiano todos los días. Me refiero a la producción multimedia, a eso me refiero, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho su participación. Mañana les envío, o quizás el domingo, porque mañana tengo unos compromisos, pero voy a procurar a la brevedad enviarles grabación y el PDF, quizás ahorita, y pues entonces seguimos en contacto. Cualquier duda también estoy a sus órdenes en los medios conocidos, WhatsApp, correo, redes sociales, Facebook, Telegram, todas. Estamos a sus órdenes. Gracias por haber asistido. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto y sigue la Arcadia. Gracias. Bye, hasta luego. Bye bye. Así es.